Continuando con el tema de control de procesos, vamos a ver en esta oportunidad los diagramas P&ID. Se conocen con este nombre a diagramas mixtos que representan tanto el proceso que yo estoy queriendo describir como los instrumentos que van a formar parte de dicho proceso. También suelen conocerse como con el nombre de diagramas o flujos de procesos, pero los más conocidos son los que mencionamos anteriormente. Estos diagramas están compuestos por diferentes símbolos en el cual nos permiten identificar los diferentes elementos que van a constituir el proceso, ya sea partes del proceso como también de los instrumentos. Para esto nos vamos a basar en una norma que es muy utilizada para este tipo de diagramas, que es la norma ISA S5.1. Esta norma básicamente lo que nos va a decir es cómo nombrar los diferentes instrumentos que van a aparecer en un proceso. Aquí vemos un ejemplo de un P&ID de un determinado proceso. Obviamente que se requiere tener un conocimiento acerca del proceso propiamente dicho, pero la lectura de los instrumentos nos va a ayudar a poder definir ciertas características de este proceso. En primera instancia, vamos a definir qué son los instrumentos de campo y qué son los instrumentos de panel. Los instrumentos de campo, generalmente aquellos sensores o transmisores o elementos finales de control, son los que se encuentran en la zona del proceso propiamente dicho. Mientras que los instrumentos de panel, como ser los controladores, registradores o indicadores, son los que los vamos a ubicar en una sala de control o en un panel de control alejado o a una determinada distancia del proceso propiamente dicho. Para la identificación de estos instrumentos, la norma especifica una serie de letras y ubicación de las mismas. En primer lugar, va a colocar la variable de medida del instrumento que nosotros estemos queriendo identificar. Puede estar seguida por una letra de modificación, o sea, que va a complementar a la primera letra. Y luego de eso vamos a tener una serie de letras que van a especificar la función que va a tener ese instrumento. Por último, podemos colocar como anexo un número que va a identificar el número de lazo al que va a pertenecer ese instrumento, con un sufijo si es que dentro de ese lazo existen varios instrumentos o elementos de las mismas características. La norma especifica una serie de características que deben tener esas anotaciones, es lo que se denomina comúnmente como tag o nombre del instrumento, que para no ocupar mucho tiempo lo vamos a dejar que lo vean en el apunte. Aquí vemos la tabla representativa de cada una de las letras, o sea, qué significa cada una de las letras. Obviamente va a depender en la posición que esté. Si está en corresponde a la primera letra, vamos a tener esta primera columna. Luego nos vamos a tener que fijar si existe alguna letra de modificación. Y por último, las letras sucesivas que nos van a decir la función de ese instrumento. Vamos a realizar algunos ejemplos para
ver cómo se realiza la nomenclatura. En este caso, vamos a suponer que el instrumento dice TRC 300. La primera letra la buscamos en la primera columna, corresponde T, temperatura. La segunda letra, vemos si es una letra de modificación, en este caso no, la letra R no tiene letra de modificación, por lo tanto las buscamos en las letras sucesivas. La letra R corresponde a registro. Y por último, la letra C corresponde a control. Por lo tanto, el elemento o el instrumento es un registrador y controlador de temperatura que forma parte del lazo de control 300. Este es otro ejemplo. Buscamos la primera letra, la letra P, en la primera columna, corresponde a presión. Luego nos fijamos la segunda letra, si es una letra de modificación, en este caso sí, es diferencial. Y por último, la tercera letra, que la buscamos en las columnas de letras sucesivas. En este caso T corresponde a transmisor. Por lo tanto, este instrumento es un transmisor de presión diferencial correspondiente al lazo de control 100. Siguiente ejemplo, primera letra, F, corresponde a caudal. Segunda letra, nos fijamos si es una letra de modificación, ¿sí? En este caso es relación. Tercer letra, la buscamos ya en las letras sucesivas, R, registro. Y por último, la letra T, transmisor. En este caso, es un transmisor registrador de relación de caudales, correspondiente al lazo de control 200. Por último, vamos a ver el siguiente ejemplo. La primera letra, en la primera columna, L, nivel. La segunda letra, vemos de que la buscamos en las modificaciones, no existe, por lo tanto ya nos vamos a las letras sucesivas, A, alarma, y H, alto. Por lo tanto, esto corresponde a una alarma de nivel alto correspondiente al lazo de control 56. Otra cuestión importante que especifica la norma son cómo indicar las distintas conexiones de instrumentos. En esta tabla vemos los diferentes ejemplos correspondientes a las diferentes señales. En particular nos interesan las señales eléctricas, que son comúnmente cómo se conectan los diferentes instrumentos. Otra cuestión importante es dónde va a estar ubicado ese instrumento. Si tenemos una línea llena cortando al símbolo, la ubicación es accesible al operador. Generalmente se dice que es un instrumento de panel. Si no contiene nada dentro del símbolo, tenemos un instrumento de campo. Y por último, una doble línea o una línea de trazos corresponde a una ubicación auxiliar al operador, o como se conoce comúnmente, un instrumento detrás de panel. Vamos a aplicar el ejemplo que habíamos visto originalmente para tratar de encontrar los diferentes lazos de control y qué especifica cada uno de ellos. Vamos a ubicar el primer lazo, ¿sí?, correspondiente al número 326, y vamos a ver sus diferentes elementos. Recuerden que un lazo de control siempre está constituido por sus tres elementos: el transmisor, sensor o transmisor, el controlador y el actuador. En este caso vamos a tener un transmisor de presión, que es un instrumento de campo. Vamos a tener un controlador de presión, que es un instrumento de panel, y vamos a tener una válvula de presión, que es un instrumento de campo. Otro lazo estaría constituido por todos estos instrumentos, correspondiente al lazo 320 y 321.
otros lazos de control dentro de este proceso, lo encontramos en esta parte que está relacionado a, fíjense que todas las letras comienzan con L y F, o sea, nivel y caudal. Otro lazo que vamos a tener es este que está acá, correspondiente al 324 y 325. Y por último, vemos el último lazo de control correspondiente al 322 y 323. Fíjense que en este caso hay un instrumento que es compartido con dos lazos